Es un placer estar con tanta gente buena en ocasiones de tanta celebración. El mes yo diría el mes de noviembre fue un buen mes. Le doy, antes de empezar, las gracias a Alberto por esta invitación de la Peña Giovanni Rosell, siempre de nuevo. Es un placer y gracias a Dios por así permitirlo. Y precisamente dando gracias a Dios el mes pasado, días después de la elección, yo doy gracias a Dios por el resultado de las elecciones, respetando siempre personas que tal vez no coincidían, pero ejerciendo su voto democrático. Pues eso es obligación de mi parte, pero yo no puedo negar que sí considero que estamos en una racha. Y la noticia de la muerte del tirano es para mí un gran motivo de dar gracias a Dios y de celebración. Y sí lo digo abiertamente, de celebración. Les confieso que hubiera querido celebrar estando él preso y que muriera preso después de haber sido enfrentado a los cargos criminales largos que estaban pendientes sobre él. Hubiera preferido que hubiera su ruinoso régimen quebrarse, pero así fue la voluntad de Dios. Y para los creyentes, pues sabemos que nosotros celebramos aquí, haremos todo lo posible para borrar todo lo que hizo, y una de las cosas primero que obliga es sacarlo donde lo van a depositar y tirarlo bien lejos, pero la justicia divina es la que se ocupará de realmente colocar a Fidel Castro donde tiene que estar. Imagínate, aquí no tengo que hablar sobre el personaje. Yo creo que eso todos lo tienen claro. Más de 8.000 muertos, decenas de miles de muertos a través de todo el mundo, más de 100.000 presos políticos. Cuba en una época fue el país per cápita con más presos políticos en el mundo. La mayor cantidad de presos políticos mujeres en el mundo. Un individuo que ha torturado a decenas de miles de personas, desaparecidos. El 20% de su población se ha tenido que salir del país, de un país que tenía menos del 2% que quería emigrar. Inconcebible tomando en cuenta la colocación geográfica de Cuba, que estaba en comparación con Suiza, entre los países que menos tenía una población que quería venir a vivir a los Estados Unidos, cosa realmente impresionante, porque Suiza la podemos entender, está lejísimo, una distancia, pero Cuba es realmente asombroso tan cerca. Un ladrón corrupto por excelencia, no solo los 255.000 entidades comerciales que saqueó de trabajadores, de familias cubanas. Aquí no estamos hablando de los 6.000 empresas norteamericanas, de ciudadanos y empresas norteamericanas. 255.000 entidades comerciales que eran de cubanos, que robó. Un individuo que llegó a almacenar más de $1.000 millones, que vivió como pocos en la tierra, y esto incluimos a los más capitalistas, porque tenía algo que en un país civilizado el dinero no puede comprar, y eso es la ley arbitraria de hacer lo que le da la gana y no tener ningún pudor legal ni freno. Eso tiene un precio que no tiene nombre. Narcotraficante, terrorista. Y lo que es increíble es que toda esta figura se subió basado en un gran fraude, en mentiras que no es debido a su brillantez, me atrevo a decir, sino más bien en el apego emocional que causó en muchos, porque no quiero, ofender a personas, y es tal vez fácil en retrospectiva,
hacer ese juicio de cómo fue posible que este individuo pudo engañar y que no se le sacó en cara. O sea, dio en efecto un golpe de estado ideológico, porque nunca dijo, uno de los pocos líderes comunistas que llega al poder, primero diciendo que nunca fue comunista, negando que no era, hasta que le dio la gana de decir lo contrario. Un individuo que para el exterior habla de avances en la educación y habla de avances de salud, cuando realmente Cuba lo que ha tenido es un crecimiento negativo, porque ¿cómo es que se va a hacer un análisis de progreso sin mirar comparativamente dónde estaba Cuba en 1958, dónde estaban otros países? Entonces, ¿dónde están esos otros países ahora? Está por adelantado de Cuba. O sea, ¿cómo se puede justificar? ¿Cómo es que semejante estupidez se ha creído? Bueno, es como lo ha logrado el marxismo, y es apelar a la emoción y a la estupidez de las personas. Porque los datos están ahí y es indiscutible. El ingreso per cápita que tenía Cuba en el año 58, ¿cómo este individuo logró, en efecto, difamar la realidad y presentar un caso que inexistente? Y fueron muchísimos que le decían, pero eso es mentira. Y nada, ¿cómo un individuo como Hubert Matthews fue permitido a mentir? El Departamento de Estado, por medio de 2 personas, le falsificaron la información a la administración de Eisenhower. ¿Cómo todo esto llegó a ocurrir? Su vida entera, absolutamente entera, está montada sobre un fraude que ha tenido muchos apologistas, que ha logrado vender esa imagen, y desde muy temprano el castrocomunismo se encargó, y esto es fundamental, y esto es algo que siempre muchos de los héroes que han combatido el comunismo perdieron de cuenta, y eso es ganarse la opinión pública, o sea, ganar la guerra y después perder la paz. Porque en todo momento el castrocomunismo desde el primer día lanzó la ofensiva de relaciones públicas, trayendo a personas, comprando personas, extorsionando personas, estableciendo relaciones con países que prácticamente ni siquiera se ve que existían. Todo esto con el fin de establecer un frente multilateral en los foros internacionales y en los centros de opinión pública. Entonces, con este mecanismo, y dicen que los capitalistas son los que saben vender las cosas, realmente esto ha demostrado y desafiado todo lo lógico, porque es inconcebible, de nuevo, cuando se mira la evidencia empírica, que es indiscutible, porque esto no es cuestión de opinión, es cuestión de nada más que mirar y decir. Y así todo encuentra los apologistas que hoy en día pues los oyen cotorreando todas esas barbaridades. Al punto es el fraude, que hasta tiene un funeral y no está. Lo que tienen es una foto. Es inconcebible, y la persona, lo que se regala es la gran estupidez. Personas que van. Ahí vimos a Evo Morales moviendo la cabeza y ante una foto. Pero tú dices, pero caballero, es que dan premio por estupidez, pero es así, bajo ese gran fraude. Y algún día se sabrá cuál fue el apuro de quemar el cuerpo del tirano. Son muchas las especulaciones, pero sin lugar a dudas cosas tenía que ocultar que se sabrán. Pero lo que todo el mundo en estos días yo he encontrado que más pregunta es, bueno, ¿ahora qué? Hay optimismo y hay pesimismo en los que dicen, bueno, Raúl Castro lleva 10 años, ya Fidel Castro era irrelevante, etcétera, etcétera. Yo siempre me refiero a la barbarie que hay en Cuba como el castrocomunismo por una razón bien clara, porque eso realmente define la estructura
que está en el poder. O sea, es un régimen totalitario de corte ideológico comunista, pero con liderazgo sultánico, con liderazgo personalista, tipo carismático. Aquí estoy un poco de tecnicismo, pero esto es fundamental para entender la supervivencia, porque regímenes que tienen liderazgo, lo que se llama las ciencias sociales sultánico, la verdad, carismático, típicamente desconfían de todo el mundo, y en eso tienen razón, y lo que más le temen es la forma más eficaz de sacarlo del poder, que es por medio del golpe de Estado. Es la forma más rápida, típicamente menos sangrienta y más efectiva para removerlos. Las revoluciones de palacio. Entonces, ese gran temor que todos lo tuvieron claro, Fidel Castro desde el primer día lo tenía clarísimo, pues en efecto estructuraron un formato de poder donde diferentes ramas del régimen competían uno con el otro celosamente. O sea, ponía una inteligencia que estaba a la misma vez monitoreando a la otra, y ninguna tenía una autonomía lo suficiente como para tomar una decisión y tener alta probabilidad de lograr descabezar el régimen. Eso le funcionó muy bien y le ha funcionado muy bien hasta el momento, porque de nuevo son muy difíciles de derrocar. Pero cuando falta esa figura que es el factor que une esa macabra maquinaria, esas fuerzas que se compiten y que muchas veces se odian, porque pueden estar seguros de que el manejo y el saqueo de la economía cubana, pues básicamente 12 familias militares que están viviendo bien, y el resto de los propios oficiales, el resto de los individuos de inteligencia, poniendo a un lado todo lo que uno ve de guataquería, de esas escenas grotescas, de querer aplaudir para que le den la dádiva. Hay una realidad de que el saqueo no se ha repartido de forma igualitaria. O sea, el saqueo se ha repartido de una forma muy discriminadora entre muy pocos que están llegados al poder. Entonces, una figura como Fidel Castro, la figura fundacional de esa maquinaria bárbara, no importa si era un cadáver en el closet, el cadáver lo sacaban cada vez que había que decir algo. Recuérdese cuando el presidente Obama dio el discurso, que fue tal vez, a mi juicio, el único momento de un poco luz en ese viaje lleno de sombras, que estaba dando lecciones como si estuviera en Harvard sobre la democracia. ¿Quién sacó la dictadura inmediatamente para hablar? Bueno, para dar una respuesta escrita, Fidel Castro. Porque ese mensaje no era solo para afuera, sino para cualquiera que estuviera dentro de esa estructura, queriendo decir, ojo, aquí sigo mandando yo y la estructura que yo elaboré. Entonces, en ausencia de esa figura tenebrosa, ocurrió antes de lograr lo que ellos querían, que gracias a Dios no se logró, y eso es la transferencia de esa legitimidad que tenía esa figura sultánica carismática a una institución. O sea, no solo logró pasar al Partido Comunista, como en el caso de China, por ejemplo, que la muerte de Mao y la transformación de la economía logró hacer ese traspaso al Partido Comunista Chino lo suficiente como para que se pudiera dar el lujo de liberalizar la economía lo suficiente, pero retener el poder absoluto leninista. Entonces, eso no se llegó a lograr en Cuba. Hay otro factor importantísimo, y eso es que va en contra del régimen castrista, porque si nosotros hemos tenido una buena racha en el mes de noviembre, podemos decir que para el castrocomunismo ha sido un mes terrible. El clima internacional no les favorece. Y hay muchos que dicen, bueno, esto es un paso hacia atrás porque esto ahora
vuelve a colocar a los Estados Unidos, vuelve a colocar a determinados poderes extranjeros como protagonistas en un cambio potencial que pudiera venir. Pero es que el decir que esto se puede resolver entre cubanos es o no conocer la realidad cubana o estar leyendo una novela, porque la dictadura primero no está sola. La dictadura es parte de una red con numerosos otros regímenes. Irán, Rusia, China, cuentan con la inteligencia de una red de narcotraficantes para suministrar dinero, de espionaje a través del mundo con Corea del Norte. Ellos no están solos, el régimen nunca ha estado solo. Siempre ha operado como una multinacional mafiosa a través de todo el mundo. Entonces pretenden que los cubanos pues nos enfrentemos a esa maquinaria solos. Por favor, es un insulto a la inteligencia. Aparte, es ignorar todos los procesos históricos. Yo me canso de decirlo porque a mí me parece que el ejemplo más brillante es cuando miramos esta gran nación y nos damos cuenta que 90% de las armas que usó el ejército de George Washington lo pagó Francia, el 90%. Por favor, me van a decir a mí que no hay solidaridad, que eso no es un factor. Cuando miramos la independencia de América del Sur, me van a decir que las guerras en Europa no tuvieron nada que ver, que Napoleón Bonaparte no tuvo nada que ver en lo que estaba pasando. Por favor, es ignorar la realidad y la historia. Entonces, por eso, el clima internacional está muy a favor de lograr una liberación en Cuba, por muchas razones, y digan lo que quieran decir de el presidente electo norteamericano. Yo creo que ni él mismo se da cuenta que parte de su mensaje es conspirativo contra un mal que le ha dado rienda suelta al comunismo internacional y al movimiento no democrático, que es lo que ha permitido que estas pseudodemocracias con votaciones de pronto hayan causado una inercia entre la comunidad democrática. Y me refiero al mundo comercial internacional, que ha promovido una equivalencia moral falsa y ha permitido que dictaduras como la China sean vistas como entidades respetables simplemente porque todos los productos que adquirimos dicen hecho en China. Lo mismo pasa con Vietnam. El comercio ha servido para validar el despotismo. Lo que había en otra época, que claramente señalábamos, podíamos ver este modelo, por su modelo económico, pues claramente es un modelo no democrático. Al entrar en un globalismo, de nuevo, que ha promovido una amoralidad y un relativismo peligroso, en efecto, ha legitimado dictaduras. El mensaje nacionalista, que aquí no estamos hablando de socialismo nacional, al contrario, es de izquierda. El mensaje nacionalista frente a otro veneno que parte del libro de Antonio Gramsci de promover la cultura hegemónica, y eso es el multiculturalismo, el hacer creer de que todas las culturas son iguales cuando no son iguales, porque entonces en efecto está respetando que tradiciones que aceptan el despotismo pues son tan válidas como tradiciones democráticas. Entonces eso es un gran peligro, porque en efecto se pierde la distinción, y eso explica por qué cada vez hay más estudios que los milenios que estamos viendo ven un cierto atractivo hacia modelos autoritarios. ¿Por qué? Porque crecieron bajo la noción de que todo es válido y que están todos los productos electrónicos que compran vienen de lugares que con qué moralidad se va a decir que no sirven, que no son buenos si estamos alimentándolos con todas las adquisiciones. Entonces el mensaje de esta administración de combatir eso usando otro argumento, un argumento económico, me parece formidable por el impacto político que tiene en cuanto a promover una ética democrática, aunque eso no sea su intención.